Tenemos que hablar de justicia internacional. Estamos hoy con Elizabeth Salmón, profesora de la Universidad Católica, relatora de Naciones Unidas. Elizabeth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, temo que tenemos que empezar otra vez por el principio. Ahora estamos en nuestro medio discutiendo mucho sobre justicia internacional con ocasión de un caso en particular, Fujimori. Hemos tenido hace algunos años un periodo en el que también hablamos mucho sobre justicia internacional por otro caso, Perú-Chile, en la Corte de la Haya. Pero creo que hay cosas que estamos olvidando. Comencemos por lo que más se repite. La idea es soberanía. Otra vez se está diciendo mucho entre nosotros que someterse a un tribunal internacional supone renunciar a una soberanía irrenunciable. ¿Es esto cierto? ¿Cuál es el estado de la cuestión en tu experiencia? El tema de la soberanía está en los orígenes mismos del derecho internacional, de la vida en la comunidad internacional. Ciertamente, la soberanía es una característica esencial del Estado, que significa que puede ejercer jurisdicción, que tiene competencias exclusivas y excluyentes. Ese es el punto de partida. Pero tan cierto como este punto de partida es que esta soberanía tiene que ser compatible con las obligaciones del derecho internacional, porque un Estado es soberano es que pueda asumir obligaciones en derecho internacional, porque un Estado es soberano es que se le exige el cumplimiento de obligaciones. Entonces, no podemos plantearnos un concepto de soberanía completamente autárquico, completamente alejado del resto de los Estados, sino que desde los inicios mismos del derecho internacional, el concepto de soberanía debe ser compatible con el conjunto de obligaciones que los Estados soberanamente aceptan. Hay una paradoja que, te confieso, me sorprende. Me da la impresión cuando escucho este argumento, que supongo además no es privativo de la comunidad peruana o de un sector de la comunidad, me da la impresión que es como si se estuviera pensando que la jurisdicción de los tribunales internacionales nos ha sido impuesta por alguna entelequia abstracta que nadie identifica, pero como si la soberanía significara una especie de actualización, ¿no? De levantarnos los yugos de la colonia frente a una especie de virreinato internacional. Nos estamos olvidando que nos comprometimos voluntariamente con estos instrumentos. Totalmente. Y no solo el Perú, todos los estados de la comunidad internacional aceptan obligaciones, cumplen con sus deberes, los deberes que salen de esas obligaciones, se someten a tribunales, a resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a diferentes instituciones en el plano internacional. Plantearse lo contrario, es decir, que un Estado no tiene ningún conjunto de obligaciones, significaría que ese Estado está completamente aislado, es un Estado paria dentro de la comunidad internacional. La globalización también significa esto. La globalización no solo significa crecimiento económico, cifras del PBI, la globalización también significa un conjunto de obligaciones que se deben cumplir. Tenemos que admitir que no es un tiempo fácil para la comunidad internacional ni para el derecho internacional. Y esto creo que lo vemos cada día en las noticias, lo vemos en diferentes iniciativas que toman los estados y lo difícil que es para la comunidad internacional reaccionar frente a esas iniciativas. Pero esa es la dinámica del derecho internacional. Entonces, aquí hay un acto inicial en que el Estado se compromete, en el caso de nuestro país, es un gran firmador de tratados internacionales, tiene un conjunto de obligaciones, no solo en derechos humanos, sino en temas de comercio, de medio ambiente, etcétera. Y una segunda cuestión es que en el marco del sistema interamericano nadie obligó a Perú a ser un Estado parte del sistema. El Estado soberanamente decidió hacerlo y creo que lo que corresponde ahora es el cumplimiento de sus obligaciones. Hay otra decisión que me llama mucho la atención en el hablar cotidiano de estos asuntos, ¿no? Estaba la ideación que mostraría que alguien nos impuso entrar. Eso no fue así. Pero hay otra, una escisión entre los compromisos y las ventajas de lo que representa la globalización en términos económicos y los compromisos y las ventajas también que representan los tribunales sobre derechos humanos, como si las relaciones internacionales estuvieran partidas en dos campos no comunicables.
Una cosa que me llama la atención en el Perú, por ejemplo, la litigación ante el sistema interamericano o incluso ante Naciones Unidas la tiene el Ministerio de Justicia. Pero la litigación para asuntos económicos ante el CIADI la tiene el Ministerio de Economía y Finanzas. Y es como si la comunidad se representara que esos dos espacios no dialogan, que podemos ser muy responsables y muy profesionales en abordar los arbitrajes internacionales ante el CIADI, pero que la Corte es una imposición de un monstruo grande que alguien se inventó. ¿Es esto así? ¿Hay en el mundo de las relaciones internacionales, de las relaciones globales, una escisión entre lo que pasa en materia de derechos humanos y lo que pasa en integración económica e intercambio? Yo no creo que eso sea así, si bien es cierto que es el Estado el que de manera interna organiza cómo va a llevar a cabo la defensa del Estado en el plano internacional, qué políticas va a seguir, qué iniciativas, qué temas específicos le interesan más. O sea, creo que hay que manejar también una visión realista de las relaciones internacionales y el Estado, la afirmación, un Estado es soberano significa precisamente eso, que puede decidir cómo organizar su actividad internacional. Ese es el punto de partida. Pero la segunda idea fundamental es que en el plano del derecho internacional, por supuesto que existe una fragmentación en términos de ordenamientos que tienen que ver con derechos humanos, con comercio, con integración, con seguridad nacional, etc. Pero no se trata de compartimentos estancos, donde uno puede ser muy bueno en algo y muy malo en el otro. El Estado es uno para el derecho internacional, para la comunidad internacional y además todas las entidades del Estado, no solo el Poder Ejecutivo, también el Poder Legislativo, también los jueces y magistrados, están obligados por esas normas internacionales. De modo que lo que podamos hacer ante un tribunal internacional puede repercutir de una manera u otra en nuestra posición frente a otros tribunales internacionales. No creo que eso se pueda afirmar de una manera automática. Lo que yo sí creo es que hay un impacto en términos de imagen, en términos de cumplimiento o no de obligaciones, si el Estado es visto como un Estado cumplidor o no de sus obligaciones internacionales, sus posibilidades, por ejemplo, de interactuar en el marco de organizaciones internacionales de forma muy activa, con una voz muy legítima, muy respetada, con muchas ganas de convocar al Estado a la mesa cuando se trata de discutir temas importantes. Entonces, ciertamente los tribunales están creados para ciertos temas específicos y responden para ciertos temas específicos. Tú empezaste esta conversación señalando a la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, que tiene una vocación de universalidad con todo el tema de Naciones Unidas, pero existen múltiples tribunales. Ahora, esto no significa que en el caso del Perú el tribunal más importante en materia de derechos humanos al que el Perú se encuentra sometido es la Corte Interamericana. Y esto no deja de lado que la organización internacional fundamental para todos los estados americanos es la Organización de Estados Americanos, donde precisamente se instala este mecanismo de protección de derechos humanos. Usaste una construcción sobre la que quiero regresar porque creo que es clave. Dijiste, bueno, es que las conexiones no son automáticas. Voy a reemplazarla por un sinónimo, mecanicismo. Tengo la impresión que probablemente porque en los últimos 23 años hemos estado en lo interno muy impregnados por asuntos penales, ¿verdad? Presidentes en prisión, candidatos a la presidencia en prisión. De alguna manera, lo que más visiblemente funciona en nuestro sistema es el castigo, ¿no? La dureza de los allanamientos, de las detenciones. Quiero parar en una construcción que propusiste, conexiones automáticas, mecánicas, podríamos decir también. Tengo la impresión que hay una suerte de sesgo mecanicista en el modo en que vemos a la justicia internacional, de un lado y del otro. En la lectura apocalíptica, desacatar una sentencia tendría que provocar algo semejante a un terremoto internacional y el Perú tendría que empezar a ser expulsado de foros internacionales mecánicamente. Al otro lado, la justicia parece ser percibida, eso puede ser influencia de cuánto nos hemos impregnado de justicia penal, solo cuando tiene reacciones mecánicas. Si no hay una consecuencia automática, un embargo o alguien se va preso, pues entonces no hay ninguna consecuencia. Mecanicismos a los dos extremos. He visto hace poco un texto escrito por Guido Crochato, me parece que es el nombre, uno de los abogados de Castillo,
que pretende que, como hubo determinados defectos en el procedimiento para destituirle, entonces la Corte Interamericana tiene que imponerlo como presidente. Mecanicismos. ¿Funciona el derecho internacional así? ¿Funcionan las relaciones internacionales por condiciones mecánicas, automáticas? Es la única forma de concebirse las consecuencias en el marco de las relaciones internacionales cuando hay incidentes como el desacato que acabamos de registrar. Creo que planteas una reflexión de primer orden en el sentido de qué significa la justicia internacional en el marco de las relaciones internacionales. Yo creo que la justicia internacional es un eje central de las relaciones internacionales, junto con varios otros ejes, pero un eje frente al cual uno no se puede enfrentar o alejar de este eje sin o pensando que no va a pasar nada. O sea, creo que esa idea de si no cumplo no pasa nada es una idea esencialmente contraria a la afirmación de un Estado que ha dicho, me parece, en un comunicado de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, que es un Estado que manifiesta su compromiso indiscutible con las obligaciones internacionales y con el sistema internacional. Aquí tenemos un problema, ¿no? Porque no se puede afirmar eso y al mismo tiempo no querer cumplir una sentencia. Ciertamente, creo también que es importante señalar que no es bueno llegar a posiciones maximalistas o ideas en el sentido de pedirle a una Corte Internacional que solucione los problemas del país. Yo creo que la responsabilidad de la solución de los problemas está en nosotros, pero hay ciertos estándares, ciertas obligaciones que el Estado debe cumplir para hacerlo, porque no vivimos en una isla donde no tengamos relaciones con nadie más, sino que vivimos en un mundo profundamente globalizado. Creo que el Estado peruano, además, tiene que ser consciente de que necesita alianzas con pares de la comunidad internacional, y esas alianzas se tejen en base a confianza, en base a la palabra dada, en base a la capacidad de cumplir con las obligaciones internacionales. Entonces, a mí me da la impresión que plantearse que el desacato no tiene ninguna consecuencia o que solamente tiene la consecuencia de que se va a aplicar el artículo 65 de la Convención Americana en el sentido de reportarle a la Asamblea General esta conducta del Estado peruano, desde una perspectiva literal, probablemente eso es lo que dice la Convención y lo que dice el reglamento. Pero ¿y qué pasa con esa imagen también que tiene el Estado peruano de incumplidor? ¿Quién puede tomar en adelante en serio los compromisos del Estado peruano si es que va a incumplir cuestiones tan elementales como el cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Se podría decir, César, que claro, hay varios que lo hacen, pero esto no es tan cierto tampoco. O sea, esta visión de que todos incumplen no es tan cierta. La Corte Interamericana tiene más de 350 casos resueltos. Es cierto que un porcentaje muy alto de esos casos, casi el 75%, siguen en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia. Aquí se podría decir, bueno, entonces esas sentencias no se cumplen, pero no es cierto. Es que esas sentencias tienen una serie de medidas reparatorias que requieren un tiempo para su implementación. Y el hecho de que una sentencia siga en mecanismo de supervisión de cumplimiento de sentencia significa que hay una actividad por parte de la Corte de acompañamiento, de vigilancia al cumplimiento de una sentencia internacional. Entonces, nos habla de un sistema que quiere estar en contacto con los estados, que no va a soltar al Estado, que lo va a dejar a su aire una vez que emitió una sentencia. Entonces, una de las características que hace de la Corte Interamericana en el plano del derecho internacional general comparado con el Tribunal Europeo o comparado con los mecanismos quizá menos intensos como los que tiene Naciones Unidas, es precisamente este acompañamiento que hace a los estados en el cumplimiento de sus sentencias. Qué bueno que hayas mencionado esto, porque otra de las cosas que se ha venido discutiendo en estos días, ya estamos hablando de plano de debates alrededor del incidente que se ha producido con el desacato en el caso Fujimori, es esta diferencia o pretender que hay una diferencia categórica entre los procesos que desembocan en sentencias y los procesos de supervisión del cumplimiento de sentencias. Aquí tenemos en el derecho interno un artículo muy claro, el 123, del Código Procesal Constitucional, que establece que las resoluciones, dice,
internacionales se cumplen cuando se emiten sin necesidad de ningún procedimiento de homologación cuando se trata de derechos fundamentales o de derechos humanos. En el derecho internacional hay procedimientos de homologación, en el de los derechos humanos no. Lo dice el Código Procesal Constitucional, ley interna, autoobligación. Pero aquí se ha pretendido que las decisiones que se toman en supervisión, tú has aclarado que claro, hay supervisión porque la Corte lo que hace es fijar obligaciones y eso tiene procesos extendidos en el tiempo, ajustes, ¿qué hacer? Acá se ha dicho que las decisiones en materia de supervisión son diferentes a las sentencias y no son vinculantes como sí son las sentencias. En alguna de las declaraciones de los jueces del Constitucional se llegó a decir que eran simples recomendaciones. ¿Tu impresión sobre esto? Totalmente en desacuerdo. Yo creo que la propia Convención Americana establece la vinculatoriedad de la sentencia y las resoluciones que se dan con ocasión de la supervisión del cumplimiento de sentencia siguen esa misma característica. Sería absurdo que la sentencia tenga un carácter vinculante y aquel que te acompaña y te dice se ha cumplido o no se ha cumplido sea una mera recomendación. Esa no es la lógica del sistema interamericano. Desde hace más de 20 años, la Corte Interamericana ha tenido la oportunidad de discutir este tema, de generar este mecanismo de supervisión, de cumplimiento, y estas resoluciones son claramente vinculantes y creo que se han ido además regulando, mejorando a lo largo de los años. La Corte Interamericana en el año 2022 mejoró el procedimiento sobre tema de supervisión de cumplimiento de sentencias, puede hacer audiencias colectivas sobre un conjunto de casos para un mismo Estado, puede hacer visitas en el terreno, si el Estado lo permite, para verificar o no el cumplimiento de determinado grupo de sentencias, designa a uno de los jueces de la Corte, o puede ser más de uno, para vigilar, acompañar de manera más específica al Estado en este proceso. Y también, si me permites, César, quisiera mencionar lo relativo al mecanismo reforzado de supervisión de cumplimiento de sentencias, que es algo que también ha dicho la Corte en este último pronunciamiento sobre el desacato en el caso del indulto de Alberto Fujimori. Este mecanismo reforzado de supervisión de cumplimiento de sentencias lo que significa es que la Corte va a hacer dos cosas. Una es vigilar el cumplimiento de una de las medidas reparatorias del caso, en este caso la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos. Y dos, es que va a ejercer un control periódico muy importante. En el caso de nuestro país, en el caso del penal Castro contra Perú y en el caso de Petroperú también, la Corte ya dictó este tipo de medidas contra nuestro país y señaló, por ejemplo, en el caso de Castro, que tenía que hacer informes a la Corte cada 4 semanas sobre la situación de salud por la pandemia, en el caso de Castro. Y luego el Estado peruano empezó a cumplir con esos informes cada 4 semanas y lo amplió a 6 semanas. En el otro caso también. O sea que esa no es la primera vez que se aplica este mecanismo de supervisión reforzado, de cumplimiento de sentencias, pero creo que es un mensaje de la Corte hacia el Perú, pero también hacia el resto de los estados de la comunidad internacional, de que no es cierto que la Corte no vaya a reaccionar de diversas maneras o que solamente deba sentarse e informarle a la Asamblea General. Hemos visto a lo largo de estos años una Corte muy activa, muy creativa también, en el sentido de impulsar el cumplimiento de sus sentencias por parte de los estados. Creo que el solo hecho de que la Corte, a partir de una sentencia del 2001 del caso de Barrios Altos o de 2006 del caso de La Cantuta, pueda seguir planteándose estos problemas permanentes, creo que es un buen síntoma de precisamente ese comportamiento activo que tiene la Corte Interamericana. Y por último, discúlpame, quisiera señalar también que este llamado a no impulsar medidas de impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos a través de diversas figuras, amnistía, prescripción, indulto, es algo que también recomendó la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú en su informe del año 2003. Este año se ha conmemorado el 20º aniversario de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad y esta fue una de las recomendaciones. En el 2014, Sofía Maher decía, esta recomendación se ha cumplido, porque claro, se estaba cumpliendo la condena
Estamos hablando, por supuesto, del caso de Alberto Fujimori, pero sin embargo vemos cómo eso luego cambia, cómo luego hay todo unos idas y venidas sobre el mismo tema, lo que creo que lleva a la necesidad de mantener una vigilancia constante también. El Estado de Derecho no es algo que se logre en un momento y permanece siempre, es algo que hay que vigilar, que hay que acompañar, que hay que impulsar. Obligaciones internacionales es la construcción que de alguna manera sintetiza esta manera en la que nos explicas las cosas. Y claro, eso genera un estado que es el estar bajo supervisión reforzada. Me llama mucho la atención porque el sistema en el que tú estás prestando servicios, el de Naciones Unidas, por ejemplo, perdóname la reducción, es casi un sistema entero de vigilancia y observación que, por ejemplo, se traduce en observaciones reforzadas cuando se nombra un relator ad hoc para un país. Tú tienes una comisión vinculada a un país en concreto en la relatoría que ejerces actualmente. Me cuesta entender que personas adultas que interactúan con los dos sistemas no puedan entender las semejanzas. Es como si el plus del sistema interamericano fuera tener sentencias, porque el sistema internacional entero es un sistema de vigilancia y el estado o la situación de estar bajo observación es una situación difícil, dura, es un demerit, ¿no? Ahí es donde quiero terminar esta conversación con una última pregunta. Obligaciones internacionales. A veces nos acercamos a estas cosas como si los tribunales internacionales, pasa con el Tribunal Penal Internacional, pero ese es otro tema, pero como si los tribunales internacionales vigilaran o se pronunciaran sobre el comportamiento de personas o fueran los que van a decidir cómo debe tratarse a personas que están en prisión o que no lo están, o que deben ser reparadas y no lo están siendo. ¿No te da la impresión que estamos perdiendo de vista que lo que hacen los sistemas internacionales es fijar el marco de obligaciones que los estados deben cumplir y que por eso es tan grave que le digan a un estado, usted me tiene que reportar, ¿qué hace con esto una vez al mes? ¿No es ese el sentido más bien de las cosas? El tema de la justicia internacional, como has dicho, es variado, tiene diversas caras, diversos mecanismos, diversos procedimientos, pero en el caso de los tribunales internacionales, y yo creo que hay que decir con orgullo que en el sistema interamericano tenemos un sistema en materia de derechos humanos ampliamente leído, respetado por otras partes del planeta, en el marco del sistema europeo, en el marco del sistema africano, en el marco de Naciones Unidas. Tenemos un sistema que puede rendir, que puede emitir pronunciamientos vinculantes. Esa posibilidad yo creo que es una cuestión que debemos tener como parte de la fortaleza de nuestra región y que así es vista en el plano del derecho internacional. Tú mencionabas el tema de Naciones Unidas. En efecto, Naciones Unidas es una organización internacional de carácter universal con 193 estados miembros, incluso estados muy problemáticos en materia de derechos humanos, por ejemplo, y el sistema sigue funcionando, los estados siguen siendo miembros y hay mecanismos de supervisión, de cumplimiento de obligaciones internacionales a través de los relatores por país, que es un mandato que tengo en este momento, pero también relatores por temas específicos, violencia contra la mujer, derechos humanos y cambio climático, etcétera. Tiene comités, en fin, la institucionalidad internacional no es algo de lo cual haya que avergonzarse, de lo cual haya que alejarse, más bien es producto del diálogo de estados soberanos. Y en el caso de nuestra región, la Corte Interamericana vigila, se pronuncia acerca de si los estados que han aceptado la competencia de la Corte Interamericana cumplen o no con sus obligaciones internacionales. El interlocutor de la Corte Interamericana es ciertamente el Estado. ¿Por qué? Nuevamente volvemos con la primera pregunta. Porque es el Estado soberano, porque es el Estado el que creó este mecanismo. Evidentemente, el tema de los derechos humanos tiene que ver con las personas, tiene que ver contigo, conmigo, con los ciudadanos, con las ciudadanas. Entonces, por supuesto que la Corte va a analizar situaciones específicas. ¿Se quiere o no se quiere reconocer el derecho de un pueblo indígena? ¿Se quiere o no se quiere, o se respeta o no se respeta los derechos de las mujeres, de las personas con discapacidad, de temas de medio ambiente? Entonces hay que entender la justicia internacional en toda su complejidad. La justicia internacional ha sido creada por el Estado,
tiene carácter vinculante en nuestra región a través de la Corte Interamericana, y cumplir con sus pronunciamientos no es algo que esté en el libre albedrío de los estados, sino que es parte de ese compromiso soberano. La justicia internacional es algo con lo que tenemos que ir más despacio, con seriedad, con mucha prudencia, pero sobre todo sin inventar falsas teorías. Ha estado con nosotros Elizabeth Salmón, hablando de justicia internacional. Gracias, Elizabeth. Gracias.